Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 en el que intentamos repartir los 60 minutos que dura este programa de alguna forma pausada, de una forma tranquila y tratando temas que a lo mejor no siempre están en la agenda de los medios de comunicación o que a veces nos despistamos de realidades que están cotidianas todos los días en la calle. Hoy queremos hablar de las personas mayores en Canarias, cómo es su vida, cómo los tratamos, porque a veces también, una opinión personal que yo ya dejo caer al principio de este debate, creo que esta sociedad está siendo ingrata con sus personas mayores, con todo el trabajo que han hecho para que ahora disfrutemos del mundo o de la sociedad en la que vivimos. Y esta noche queríamos analizar esto desde tres perspectivas diferentes, pero creo que al final enriquecedoras todas ellas. Y paso con ello a presentarlas a nuestros invitados. Tenemos en la mesa a don Julián de Armas, que es presidente del patronato de la Fundación Madre del Redentor. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí, don Julián. Buenas noches, gracias a ustedes. Muy bien, a su lado está Asunción Cívicos, trabajadora social. Asunción, muchas gracias y buenas noches por estar aquí. Buenas noches a todos. Y don Miguel León, presidente del Club de Mayores, a ver si lo digo bien, del Club de Mayores Unamuno de la Cuesta, Princesa Ibaya, vamos a dejarlo así. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Pues vamos a entrar en materia, si les parece. Como primera pregunta o aproximación al tema, me gustaría que, bajo el punto de vista que cada uno de ustedes me definieran, ¿qué podría ser ahora, muy generalmente, muy suavemente, digamos, para ir entrando en materia, cómo consideran ustedes que están ahora mismo los mayores en Canarias? Julián, si le parece, empezamos por usted. Bueno, bien, gracias por darme la palabra. Aparte de todos los intentos y todos los proyectos que se han iniciado para dar una respuesta a las necesidades que tienen nuestros mayores, yo diría, estamos en una situación en que aún no hemos sabido dar una respuesta integral. Al mayor no solo se le contenta llevándole de viaje a Mallorca una semana, no solo basta con eso, ni haciendo una fiesta de baile en La Esperanza, por decir algún sitio, sino que el mayor, pues, desde su situación, desde la vivencia que se siente a determinados años y en el contexto social en el que los movemos, el mayor necesita realmente una respuesta mucho más amplia que la que se le está dando desde el mundo cultural, desde el mundo político y yo incluso, que soy sacerdote, me atrevería a decir hasta desde el mundo religioso. Y ahí está un poco una gran carencia. Quiero dejar a salvo en esta primera intervención mía que hay proyectos preciosos e intentos, lo iremos analizando en el debate, pero así a nivel global no está realizada plenamente la respuesta que el mundo mayor, que nuestros mayores necesitan en Canarias. Asunción, Canarias hay aproximadamente, lo decías tú antes del programa, unos 240.000 personas mayores. ¿Tienen esas personas respuestas para sus necesidades, tanto sociales, sanitarias en ocasiones? Sí. Yo, bueno, eso, si me permite efectivamente confirmar ese dato, ¿no? 246.000 personas en Canarias, redondeando la cifra, ¿verdad?, pero según el último informe del Inserso de 2006, que habla de la situación de las personas mayores en España y en concreto en Canarias. Bien, yo creo que habría que distinguir dos cosas. Primero, la heterogeneidad de este grupo de personas, ¿no? No es lo mismo hablar de las personas que están en unas perfectas condiciones de autonomía, de independencia funcional, habría que decir, que son en torno al 80%, ¿verdad? Es muy diferente al 20% de la población que están en situación de dependencia y, por lo tanto, las necesidades, las dificultades, la atención que requiere de la sociedad, de la familia y de las administraciones públicas es bien distinta. Entonces, eso habría que matizar, ¿no? Yo no sé si cabe seguir añadiendo aspectos relacionados con las dificultades, la falta de atención que ahora mismo, sin menoscabar. A ver, yo creo que para hablarlo y para decirlo en positivo, es verdad que se está haciendo un esfuerzo por parte de las administraciones públicas en ponerse al nivel, pero desde luego no llegan ni de lejos. Bueno, si me permite solamente un dato concreto. Fíjense que en el Plan Gerontológico de 1992, que recoge posteriormente el Plan General de Servicios Sociales del 98-99 y el Plan Sectorial de Mayores, que aparece en ese Plan General, se hablaba, por ejemplo, de la necesidad de un 8% de los mayores deberían de acceder al servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, o un 3,5% deberían de acceder a plazas residenciales. Bueno, pues en el 2007, en el que estamos, el servicio de ayuda a domicilio apenas llega al 3%, 3,06% en concreto, y no llegamos a las, en concreto, 3,21%
3% de plazas residenciales para mayores. Digamos que estamos muy lejos de lo que hay una deseable. insuficiencia clara, evidente y muy lejos de las políticas sociales, de las propias promesas, propuestas, cuestiones que se planifican, ¿no? O sea que yo, desde luego, pues pondría un toque de atención en ese sentido, ¿no? La necesidad de una mayor atención a los mayores sobre todo en situación de dependencia, y una llamada de atención al hecho de que aquellos servicios, aquella atención que no llega por parte de las administraciones públicas recaen en una sobrecarga para la familia y en concreto para la mujer, porque es la mujer la que atiende, ¿no?, a las personas más vulnerables, a las personas enfermas, a las personas mayores. Eso es así, ¿no? Entonces, sí, en situaciones, como usted bien dice, de dependencia. Sí. Sin embargo, tenemos también en esta mesa a Miguel, que Miguel viene a representar un poquito entre nuestros invitados a esa voz de las personas mayores que hoy le toca representar aquí. Y esas personas mayores además que hacen cosas, ¿no, Miguel? De todas formas, retomando la pregunta, ¿ustedes se sienten, digamos, si me lo permite, atendidos por la sociedad respecto al trabajo que ustedes hicieron en su momento para sacar adelante pues, a la sociedad canaria? Sí, con la ayuda de Cabildo, Ayuntamiento y Caja Canaria, pues tenemos... Sí, pero eso digamos que es algo básico, ¿no? Sí. Que ustedes funcionan como asociación o como colectivo, pero como personas mayores, ¿realmente la sociedad usted cree que está siendo correcta tratando a las personas mayores o no? Hay veces que no, hay veces que las personas mayores estamos un poquito, no sé cómo decirlo, un poquito que no nos atienden mucho a veces. ¿Se les hace caso? No nos hacen caso y estamos a veces retraídos y no vamos a una cosa y tenemos poca ayuda. Sin embargo, las personas mayores, y ahí está el club al que representa, que me contabas que estaba con algo así como 500 personas de manera activa haciendo actividades, en este caso en la Cuesta, y unos 1.700 asociados. Unos 1.717 socios en el libro de registro. Pero ha fallecido algunos, otros pues no pueden ir por ya su avanzada edad, y los que están pues sí hacen sus labores. Tenemos allí, ya le digo, una cafetería con unas mesas para jugar a la baraja, al dominó, cinquillo, y las mujeres pues se dedican, porque pocos hombres van a las... Van pocos hombres a la asociación. Van muchos hombres a los juegos de cartas. Pero no a participar activamente. Pero a participar en las manualidades, poco. Poco porque no hay gimnasia. Hay bordado, hay pulso y púa, sí hay, tengo un grupito bueno, el otro día actuaron ahí, y van hombres y mujeres, pero en pintura que tenemos no hay un hombre, ni yo, porque estoy siempre metido en la oficina, la verdad, y no... Pero estoy seguro que ustedes podrían hacer más actividades, ¿no? Sí, si hubiera más, sí. Claro, porque más, las personas mayores, al fin y al cabo, tienen, bueno, y las que son autónomas, las que pueden hacer muchas cosas todavía, faltaría más por la sociedad en la que han vivido, además tienen tiempo libre, tienen capacidad, tienen experiencia. No estamos aprovechando eso, ¿no? Pregunto a Julián y a Asunción. Vamos a ver, yo quiero distinguir lo siguiente, de acuerdo con lo que ha dicho Asunción y de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. La respuesta que hay que dar a estos dos sectores de nuestros mayores, el dependiente y el independiente, es una respuesta muy diferente. Claro. La respuesta que hay que dar al grupo que representa a Miguel, que todavía bailan y cantan y pasean y salen, etcétera, y hacen talleres ocupacionales y demás, es una respuesta que va más allá de una simple ocupación manual y de un simple entretenimiento recreativo. Y es lo que nuestra sociedad no ha descubierto. Yo admiro el proyecto Ancina del Cabildo, bien, perfecto, da una respuesta. Pero repito la primera palabra, no es integral. Esta gente necesita, primero, un aprendizaje para vivir su edad. Hay un mensaje por ahí, saber envejecer, saber vivir con júbilo la jubilación, descubrir que la persona mayor pesa en nuestra sociedad. Quiero decir, no debe contar solo para un voto político, ni debe contar solo como una justificación de una inversión económica que se hace a favor de un sector de nuestra sociedad.
sea, el mayor debe contar porque pesa como persona en la sociedad, es parte integrante de una sociedad viva y es un sector de nuestro pueblo que está vivo, con interrogantes que necesitan respuestas, con aspiraciones que necesitan realizaciones, con proyectos personales que necesitan encauzamiento y con necesidades vitales que necesitan un seguimiento. Yo me pregunto, a nivel sanitario, ¿se está realmente atendiendo desde una medicina preventiva y desde una medicina actuante, cuando hay que actuar, se está atendiendo la necesidad de este grupo independiente, el grupo que representa a Miguel? No hablemos ahora del grupo dependiente, que lleva otro lenguaje. ¿Se está atendiendo? ¿Hay en las listas de espera realmente una opción preferencial para unas personas que han trabajado, que han quemado su vida y que han luchado? ¿Hay una cobertura amplia, amplísima, para unas personas que tienen derecho a una respuesta sanitaria a todo su envejecimiento, a toda la problemática que la edad va ocasionando? Ahí tenemos una carencia. Culturalmente hablando, sí está de moda las universidades de verano, hay mayores que se matriculan, pero hay un planteamiento cultural básico para que la persona recupere y no pierda jamás su autoestima. Ahí voy, en el planteamiento, no sé si Asunción comparte conmigo esta idea, pero ahí voy. Creo que esto es bastante complicado, pero ahí dejo caer el tema. Y en el tema social, la integración en la sociedad. O sea, no podemos aislar al mayor de la sociedad, no podemos recluir a nuestros mayores en simples asociaciones, en clubes de la tercera edad, en programas del inserso. No, el mayor tiene que estar integrado y tiene que participar en el mundo político y en el mundo cultural y en el mundo religioso, desde la parte que me toca a mí, tiene que participar. De hecho, la Iglesia tiene un movimiento que se llama vida ascendente, es una palabra muy bonita, vida que asciende, que sube, y en ese movimiento pues hay una misión que realizar. Entonces, esto a mí me parece, igual estoy equivocado, que esto aún no se ha conseguido. Es más, yo me atrevería a decir que en el planteamiento de programas políticos para nuestros mayores, estos aspectos aún no se han contemplado. Eso está muy verde, me parece a mí también, ¿no? No sé si soy demasiado duro en esto, pero expreso lo que vivo, ¿no? Asunción, ¿qué Yo opinas? coincido en buena medida, no sé si preocuparme, ¿verdad?, con el padre Julián, coincido en la falta de atención integral y en que, yo creo que hay que poner de manifiesto el valor enorme, la aportación en positivo importantísima que hacen las personas mayores, muchas veces incluso desconocida o poco valorado por los propios mayores. Es decir, los mayores aportan en todos los ámbitos de la vida, en todas las dimensiones, a la familia, a la sociedad, a las instituciones. Bueno, pensemos que muchos de los mayores, que en un 75% aproximadamente tienen la vivienda en propiedad, que tienen una pensión muy modesta, por cierto, bastante indigna en muchísimas ocasiones, si procede luego hablaremos de ello, pero pues muchas veces la familia, los hijos, los nietos viven en la vivienda con los mayores, sobreviven gracias a la pensión, aportan muchos de los recursos, son un yacimiento de empleo importantísimo, cada vez va a más y lo estamos viendo ahora con la nueva ley de dependencia, ¿verdad?, por abreviar el nombre. Pero, por ejemplo, las vacaciones del IMSER son muy conocidas por los mayores, ese programa de turismo social. Bueno, pues no solamente se hace para que los mayores, y que también coincido, no solo es llevarlos una semana, ¿verdad?, a Mallorca, por supuesto, pero fíjense que muchas veces en Mallorca o en otros contextos a nivel, en fin, del territorio nacional, se mantiene el empleo en zonas en las que, de no ser por las vacaciones de los mayores, pues se irían al paro muchísima gente que trabaja en hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo aportan en lo afectivo, emocional, económicamente, desde todos los aspectos, ¿no? Y yo creo que eso no está suficientemente valorado. Hay en la sociedad todavía un sentimiento en el que se relaciona a las personas mayores como un grupo de población quizá con cierta carga negativa, no me gustaría decirlo, pero yo creo que hay que ponerlo, ¿verdad?, sobre la mesa. Todavía
existe una carga negativa en la consideración hacia las personas mayores, en el sentido porque se las considera como ya no son productivas, ya dejaron de trabajar, pero es que han estado muchísimos años trabajando, levantando, bueno, pues esta sociedad canaria, ¿verdad? Como muy bien sabe don Miguel, seguro. Se asocia a que es un grupo de personas que tienen, bueno, pues un elevado coste social por el consumo de recursos sociosanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero repito que en un 80% las personas mayores son independientes, autónomas, muy participativas, muy activas, que colaboran en muchos ámbitos de la sociedad, no digamos ya en la familia. Bueno, está ahora muy de moda este asunto, ¿verdad?, de las abuelas o los abuelos canguro que cuidan a los nietos, y gracias a eso muchas familias, ¿verdad?, muchas personas jóvenes pueden mantener sus trabajos y a la vez tener una familia y tener atendidos a sus hijos por parte de los abuelos, ¿verdad? Don Miguel, etcétera, etcétera. Y yo añadiría algo Sí. que dice Asunción, a toda esa aportación, que también coincido plenamente. No nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? Porque ni lo conocíamos casi antes. Yo añadiría algo más. Hay una aportación muy bonita. Y empleé una palabra que está un poquito devaluada, pero que nada tiene que ver con esto. Es la memoria histórica de estas personas, que nada tiene que ver con esa otra memoria histórica. Es la memoria histórica. Si ustedes son depositarios de una gran memoria vivencial que han experimentado, que la han gozado y la han sufrido a través de los años, que eso constituye un acervo cultural muy importante. O sea, la sabiduría de nuestros mayores. Que además no se, si me lo permiten, no se aprovecha, digamos, no se revierte en el resto de la sociedad. Justamente. Mire, yo acabo de estar en Egipto hace 15 días. En Egipto, que es un pueblo muy, muy religioso, en su entraña islámica, heredado del mundo faraónico, el mayor es un ser sagrado, al mayor se le considera. ¿Por qué? Porque es depositario de lo que pasó ayer. Y lo que pasó ayer nos enseña para situarnos en el hoy y para proyectarnos al futuro. ¿Qué concepto más precioso? O sea, esto nosotros no lo estamos aprovechando, no lo estamos explotando. No están nuestros mayores acudiendo a un instituto o a una universidad, como acontece, por ejemplo, en Canadá. Los mayores, gente... A dar charlas, a exponer su experiencia. A dar testimonio, dicen ellos. Hoy viene doña Adelita, que tiene 90 años, a dar el testimonio de su vida a unos chavales que tienen 18 años. Y va doña Adelita, se sienta una hora en el aula y da un testimonio de lo que ha sido su vida. Esto es una escuela. O sea, ellos constituyen, si me permites la expresión, una universidad viva. Y la sociedad contemporánea no ha descubierto esta universidad y está desaprovechada. Miguel, ¿qué piensa de lo que se está diciendo? O sea, ¿está de acuerdo con muchas cosas así? Yo estoy de acuerdo con eso, que ahí nos aprovechamos las cosas que está diciendo aquí el amigo, don Julián. Y claro, ¿Usted cree que habría personas mayores dispuestas a participar? Pues eso, a lo mejor... yo creo que sí. De una forma ordenada, a lo mejor un poco más, digamos, seria, ¿no? Que a lo mejor plantearlo como una simple anécdota, que vaya un día a un instituto, una persona mayor a hablar, sino algo más, seguramente podrían aportar muchas cosas. También en la universidad también están yendo también un curso de estudiantes de mayores, y creo que ha sido un éxito. Y yo creo que si hicieran también en los barrios de vez en cuando, pues yo tenía también un maestro y daba clase allí. Ahora, al pasar para abajo, para la estación del tranvía, pues nos han quitado... No, porque claro, además se dan las circunstancias que a lo mejor mucha gente no tuvo la oportunidad de estudiar en su momento y ahora podría, ahora que tiene más tiempo... Sí, antes me acuerdo yo estudio poco, los estudios míos fueron pocos. Lo que he aprendido, se puede decir, lo he aprendido por mí, por estar metido en estas cosas así, y lo poco que sé, pues no me sé explicar como aquí don Julián y como la Asunción, pero... Se está explicando perfectamente. Muy bien. Reconozco que me falta mucho que aprender, y si hubiera más cositas, pues claro. Pero ¿no cree usted que a lo mejor esa misma aportación que está haciendo ahora, que tiene ganas de aprender, eso es el mejor ejemplo de que cuando una persona llega a la vida mayor, sigue con su vida, no acaba ahí, porque lo estamos viendo solamente en el término de dejó de trabajar, como decía antes Julián y Asunción, ya no es productivo, entonces
si me lo permiten también, muchas veces la sociedad parece que arrima a estas personas, ¿no? Y lo que le estaba preguntando antes, si se le hiciera el planteamiento a muchos de sus socios, bueno, socios y socias seguramente si quisieran participar en actividades formativas irían. Irían. Ya le digo que iban a la escuela, al colegio allí, un señor de la universidad que daba clase, del instituto, y habían señoras que decía yo, ¿pero dónde va a estudiar con la edad que tiene? Pues la veía yo allí, venga, y la verdad iban contentas. Y hace falta un poco más, un poquito más. Quería plantearles a ver si desde el punto de vista tanto profesional de ambos, de Julián y de Asunción, si podemos dibujar un poquito el perfil de cómo son los mayores de Canarias. Estamos hablando de, ya incluso Miguel ha apuntado algunas de las cosas que yo tenía, digamos, en cartera preparadas para preguntarles, ¿no? Estamos hablando de cómo son, me gustaría que habláramos de cómo son nuestros mayores, como, digamos, un perfil, pues muchas ocasiones tienen, como bien decía Asunción, su vivienda en propiedad, en qué edad, qué arco de edad están más o menos manejándose, qué situaciones viven, podemos aquí introducir el tema incluso económico, en qué situación se encuentran en algunas ocasiones. Ustedes dirán. Empieza Asunción. Gracias, padre. Yo es que además me gustaría relacionarlo con lo último que estaba diciendo don Miguel, y que a mí me parece fundamental, no solo que los mayores, y cada vez más, por cierto, están apuntándose a seguir aprendiendo, sino que es que yo creo que deberían de enseñar todo lo que saben, y saben muchísimo más de lo que ustedes creen. O sea, estoy plenamente también de acuerdo con lo que decía el padre Julián anteriormente. Ustedes conocen tradiciones, deportes, tienen un bagaje cultural enorme y que yo creo que no se debe de perder. Y en esto la sociedad, en fin, la universidad, las instituciones no deberían dejar esto de lado y dejar que se perdiera. Eso por un lado, ¿no? En cuanto al perfil de los mayores, bueno, pues también en relación con esto, hay una cuestión curiosa. Cada vez más se está dando un cambio importante en el perfil de las personas, por ejemplo, mayores que acuden a los centros de día, es decir, los antiguos hogares y clubes, ¿no? Si bien, bueno, todavía hay algunos, ¿verdad?, como decía don Miguel antes, pero cada vez más ya no es aquel mayor que va a jugar al dominó y a las cartas, que aún existen, o aquella señora que va a manualidades, a crochet, poco más. Cada vez se demandan, por ejemplo, las nuevas tecnologías, internet, clases de inglés, es decir, hay un perfil que está variando hacia un mayor, pues eso, nivel de instrucción, formación, cultural, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que, bueno, pues la gran mayoría de las personas mayores de 65 años han vivido, ¿verdad?, épocas difíciles, no han tenido oportunidades de formarse en exceso, etcétera, etcétera. Hay todavía, lamentablemente, un nivel de analfabetismo importante, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, la poca información que existe en las personas mayores, no dicho por mí, sino, bueno, pues casualmente ahora mismo estoy haciendo una investigación, ¿no?, en la que he tenido la oportunidad de entrevistar a personas mayores, a personas representantes de distintas instituciones, desde el diputado del Común hasta el adjunto, ¿verdad?, el diputado del Común, hasta personas integradas en el Consejo Insular del Mayor, técnicos de las administraciones públicas, corporaciones locales, Gobierno de Canarias, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se observa efectivamente un nivel todavía de información escaso, lamentablemente. ¿Información referida a sus derechos, referidas a los servicios de los que pueden disponer? Efectivamente, gracias, sobre sus derechos y sobre los distintos recursos sociales que existen para mayores. Tanto recursos sociales, servicios, prestaciones, etcétera, destinados a personas mayores en situación de independencia funcional, de autonomía, etcétera, que son eso, la gran mayoría, ¿verdad?, como para aquellos que tienen situación de dependencia. Es decir, que todavía hay una escasa información en ese sentido. Yo creo que aparte, ¿no?, también de las personas mayores, bueno, hay que distinguir. Yo siempre parto de persona mayor a partir de los 65 años, que es la edad en general en la que todavía, ¿verdad?, nos estamos jubilando, se están jubilando, aunque esto va a cambiar, en fin. Y aunque la normativa en Canarias, curiosamente, habla de persona mayor a partir de los 60 años.
y que a partir de ahí tienen acceso a los centros de mayores y demás. A mí me gustaría aprovechar para decir que, y coincidiendo de nuevo, ¿verdad?, con el padre Julián, yo creo que se debe de dar una atención integral, que los centros de día, esos centros de mayores, tal, pues fueran centros como, por ejemplo, el centro de la Cuesta que se ha abierto en el multifuncional de Sevilla, ¿no? El centro de servicio Que multifuncional. le ponen a veces unos nombres también que... Efectivamente. Bueno, pues a mí me gustaría que no segregáramos, que no apartáramos, ¿verdad?, a los mayores en centros exclusivamente para mayores. Yo no sé lo que piensan los mayores, pero a mí me parece que sería interesante que fueran centros intergeneracionales, que si se hace un baile pueda ir todo el mundo, y que si se hace una actividad de teatro, etcétera, pueda ir todo el mundo, y que si se hacen cursos, talleres de informática, de inglés, de lo que sea, es decir, para todo el mundo, creo yo, ¿verdad? Sí, porque para eso es. Sí. Julián. Yo en cuanto al perfil que pregunta Félix, yo distinguiría tres sectores dentro del perfil de nuestra gente mayor. Hay un perfil de gente, y siempre estoy pensando en el grupo de personas independientes. Sí. No hemos hablado todavía de los dependientes, que eso es un tema que podríamos tratarlo con mucha profundidad hoy, ¿no? El tema de los dependientes. El grupo hay un perfil, hay un grupo de gente, hay un colectivo de gente pues implicada en lo que está recibiendo, muy bien, y asisten a todo y van a todo y se entretienen con todo esto, y se sienten felices, se sienten bien, pero sin hacerse más interrogantes ni más planteamientos. Ahí es el perfil. Hay otro perfil de gente aislada, de gente que vive su vida, todavía se entienden, van tirando con sus recursos, pues sean muchos o sean pocos, y se van defendiendo, pero rehuyen un poco de pertenecer a estos colectivos, viven su vida, su aire. Y hay un perfil de gente acomodada, de gente que tiene recursos, que esa gente no quiere saber de nada. Absolutamente de nada. Son autónomos, totalmente autónomos, pasan de cualquier política social que se haga para los mayores, no se preocupan, solamente se hace una crítica, a veces destructiva, de la sociedad, pero no se preocupan por implicarse y por aportar su experiencia e incluso su contribución económica a problemas sociales del momento presente. O sea, este es el perfil que yo hago. ¿Entiendes? Yo me preocupa mucho ese perfil de cierta clase social que vive su vida. Y punto, y se acabó. Ya para mí, ya la sociedad para mí me hace poco, y lo que pase, y lo que pase en cualquier país a mí poco me interese, lo que pase en España déjenme tranquilo, que yo vivo mi vida. Es como el que está trincherado en su chalecito, rodeado de perritos para que nadie entre, y punto, ¿no? Eso es preocupante, y es un sector dentro de ese perfil, al menos desde mi experiencia, desde lo que yo conozco, es un sector muy importante, ¿no? A mí me va mucha gente a pedir plaza, pero plaza para un futuro. Bueno, y ahí tengo ya un punto de partida para conversar. Y actualmente, actualmente yo estoy muy bien, actualmente yo soy válido, yo hago mi comida, actualmente, ¿y usted qué hace? No, nada, mi televisión, mi programa, mi viaje una vez al año, yo con el incenso que va de ninguna manera, yo hoteles de 5 estrellas y clases business en el avión, etcétera, etcétera. Y no le interesa absolutamente nada más. Claro, se da cuenta que un día eso se puede acabar y va a pedir el recurso, en este caso concreto mío, de una institución benéfica. En este caso concreto, ni siquiera piensa en una institución privada donde tiene que pagar sus costes, ¿no? Entonces, esto es un poquito preocupante, ¿eh? El perfil yo lo aplaudo, pero lo aplaudo a medias, Miguel, y perdona. O sea, participan en todo, vuelvo a decir, pero dan poco. Sí. Pero dan poco. Ese es el tema. Y hay que organizar, perdona, Félix, hay que organizar dentro del perfil de ustedes, hay que organizar un voluntariado. O sea, la persona mayor, independiente, fuerte, como es Miguel, puede formar parte de una gran muchedumbre de voluntarios que ayudemos a remediar los problemas que tiene nuestra sociedad, que ustedes lo pueden hacer. Yo tengo en el Sausal, en una de las casas nuestras, pues 7 personas mayores, de más de 65 años, que me están resolviendo las tardes, acompañando a ancianos, paseando a ancianos, en la puerta atendiendo el teléfono. Mira, yo creo que el voluntariado es una gran terapia. Si me lo permite, Julián, hemos llegado al final del primer bloque, toca dar cuenta con la publicidad y a la vuelta nos seguimos viendo aquí en Punto de Encuentro.
noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro, en Canal 8. Y esta noche dedicándole estos 60 minutos, bueno, 30 ya que quedan del segundo bloque, para hablar sobre la situación de las personas mayores en Canarias. En la primera parte hemos hecho un análisis bastante general de cómo puede ser esa situación, el perfil. Ya se han apuntado algunas de las cuestiones que habría que resolver. Y yo quería empezar esta segunda parte, digamos, apuntando un asunto que merece por lo menos mi atención y creo que la de mucha más gente. Esa situación en la cual muchas personas mayores, cada vez más, que además eso lo apuntan las estadísticas, viven en soledad esta edad dorada de la vida, ¿no? Bajo el conocimiento que ustedes tienen al respecto de todas esas personas que viven solas y cómo lo viven, me gustaría que de alguna forma nos explicaran brevemente cómo ven esa situación y si hay algún tipo de salida o cómo ven que puede, digamos, arreglarse, de que esas personas tengan una mayor implicación social, porque al final esto tiene unas consecuencias casi siempre nefastas. No sé si quiere empezar, lo vamos a hacer al revés. Miguel, ¿te parece empezamos por ti? ¿Conoces a mucha gente que esté en situaciones que estén viviendo solos y que no quieran saber del mundo o gente que...? No, hay mucha gente que se encierra en su casa y no quieren salir. Y entonces, pues, debería haber algo que los obliguen. ¿Pero como algún tipo de promoción de qué tipo de actividades o visitarlos en la casa para ayudarlos a salir? Porque a mí me han ido a decir personas de su familia, su madre, y decirme, mira Miguel, mi madre no quiere salir, se quedó viuda y no quiere salir. Digo, pues que venga al club, la hacemos socios, ella hace sus actividades y yo creo que si hubiera más constancia en eso, yo creo que se podría hacer mucho. Y ahí, bajo lo que tú conoces, hay mucha gente en esta situación, por ejemplo, en tu ámbito más cercano, gente que por las cosas de la vida se han quedado solos, digamos, y después huyen de cualquier tipo de relación social con el resto de las personas de su edad o de otra edad. No, sí, hay unas cuantas, pero claro, se encierran y no quieren saber nada y uno pues ya no puede hacer nada. Entonces yo lo que pido es que haya un mismo ayuntamiento o quien tenga que ver con todo eso. Que le dedique una atención especial. Exacto. Y que se dé una huertita. Que los mantenga, digamos, unidos a la sociedad de alguna forma, ¿no? Exacto. Porque, claro, estamos y uno se lo explica, pero no nos hace caso. Entonces, si hay un poquito más de fuerza, yo creo que sería mejor. Conseguir animarla, pues, a estas personas para que vayan, pues, sea un club o sea una actividad, a lo mejor no solamente de entretenimiento, sino formativa, como decíamos otros. Y entonces ahí se animan y van directamente al club o van a otro sitio y se animan y siguen caminando y no se quedan en su casa para que vayan a ayudarle, a levantar, a llevar a esto. Y si hay personas que le ayuden, ellas vuelven otra vez a su actividad. Yo creo que, no sé, me he explicado un poquito. Asunción, ¿qué opinas sobre la soledad? Incluso si lo podemos relacionar un poquito con el papel que ahora mismo tienen en la familia, salvo en el caso de lo que decías tú antes, de los abuelos canguros, porque se aprovecha, algunas personas piensan que se aprovechan algo y pues por eso los mantenemos cerca, ¿no? ¿Qué piensas sobre la soledad, la familia? Claro, es verdad que hay un porcentaje de personas mayores que viven en soledad y también habría que hacer la distinción entre personas mayores que viven en el ámbito rural y personas mayores dentro del perfil, ¿verdad? Se pueden hacer pues muchísimas diferenciaciones en este sentido, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay personas mayores, por ejemplo, que viven en ámbitos urbanos, en plena centro de la ciudad, que están confinadas en su vivienda sin poder salir porque tienen barreras arquitectónicas, porque por dificultades, enfermedad, obesidad, etcétera, etcétera, que no pueden bajar los 3 pisos, las escaleras que les separan de la calle, ¿no? O efectivamente que por motivos de depresión, duelos todavía no resueltos, etcétera, que están viviendo en soledad. Ahí yo quiero pues poner una lanza a favor de los profesionales, tanto de los servicios sociales como de los servicios sanitarios, que efectivamente a través del servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, tanto social como sanitario que existe, servicio de teleasistencia, etcétera, etcétera, es una manera de paliar, de atender esas situaciones de soledad, de aislamiento de los mayores en su propio entorno, en su propia vivienda, ¿no? Y donde se pueden, por ejemplo, el servicio de teleasistencia, pues eso, en cualquier momento, a través de un dispositivo, etcétera, pues poner en contacto ante situaciones de emergencia y son atendidos inmediatamente. También existen esos profesionales que van a prestar atención de ayuda a domicilio y que
en parte intervienen también en ese aspecto psicosocial de procurar eso, incentivarlo, motivarlo para trabajar la autoestima que antes se decía, salir de su ensimismamiento, de su encerramiento y salir, en fin, a la calle, a los centros, a realizar actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es uno de los problemas, desde luego, la soledad y el abandono tanto institucional a veces, porque no llega, como decíamos antes, con suficiencia los servicios de ayuda a domicilio, los servicios de proximidad, como por parte de la familia, ¿no? Que a veces los que tenemos también es un abandonados. asunto serio. Julián, ¿qué opinas al respecto? Sí, es un tema que da mucho de sí. Vamos a ver, hay una frase muy bonita que es de un gerontólogo, de Pellicer, y él dice: la soledad anticipada es la muerte anticipada. O sea, la soledad anticipada es la muerte anticipada. Partiendo de este concepto, yo distingo 3 clases de soledad. Hay una soledad voluntaria, personas que les encanta vivir solas, estar solas, que no rompen su comunicación, pero que prefieren estar solas, que se realizan plenamente viviendo solas. Esa es una soledad voluntaria que está asumida. Ahí no tenemos ningún problema de resonancia patológica. Hay una soledad patológica, hay una soledad que es enfermedad, que debe preocupar a la sociedad, debe preocupar al mundo profesional, debe preocupar al voluntariado, a todas las instituciones que estamos implicadas en ayudar a los demás, debe preocupar, porque ahí tenemos un caso de enfermedad, una persona que se aísla, no solo porque se le murió el marido y quedó viuda, sino porque se aísla, porque hay una patología ahí que hay que curarla de alguna manera. Esa persona no se está realizando. O sea, el derecho a vivir felizmente no se está realizando. Hay un derecho que está conculcado. ¿Por parte de quién? Igual no buscamos culpables, igual nadie tiene la culpa, pero todos tenemos la culpa. Y hay una soledad ocasionada, y es cuando el mayor vive en familia, pero está solo. Esa es una soledad, Asunción, tú tendrás casos, yo también los tengo, veamos, es una soledad que para mí es un cáncer. O sea, no hay cosa peor, pero mucho peor que vivir solo, mucho peor que querer vivir solo, que vivir solo porque no queda más remedio estando acompañado. Yo tengo un testimonio que aporto y termino enseguida, de una señora de 92 años que me llama un día para que la fuera a visitar, a ver si yo la podía convencer, porque ella no quería salir de su casa y llevarla a una residencia nuestra. Yo accedo, voy a visitarla, le hago una visita de cortesía, y la señora me dice: yo no quiero salir de aquí, porque esta es mi casa y yo aquí estoy viendo lo que he visto siempre. Yo no quiero salir, yo quiero estar aquí, pero quiero que me acompañen, quiero que me oigan cuando hablo, quiero que me vean cuando yo miro, quiero que me sientan cuando yo respiro. ¿Y qué pasa? Pero no, estoy sola. ¿Y cuánta gente vive aquí? 7 personas. Un matrimonio y 5 hijos. Y la anciana estaba sola. Paradojas, ¿no? Claro, tú dices, pero esta soledad, esto hay que denunciarlo. Los curas decimos hay que hacer una denuncia profética de esto, y el trabajador social dirá hay que hacer una denuncia social y política de este asunto. O sea, este es el gran problema de la familia. O sea, que hay familias que no llegan a encajar a su anciano, a su mayor. Uno se lo quitan de encima, muchas veces razonablemente, porque dado el tipo de vivienda y el tema de social, etcétera, el tema laboral, a veces no se puede atender. Hay otra familia que se lo quita de encima pudiéndole atender, y hay otras familias que por pudor, por una falsa moral y por una tranquilidad de conciencia estúpida, y perdonen la expresión, la ancianita no, de mi casa no sale, pero es como si no estuviera en mi casa. Este es un gran problema. Lo pongo sobre la mesa para consideración de nuestros telespectadores. Y estamos hablando hasta ahora, bueno, de muchos, una gran parte del programa hemos hablado de personas mayores que pueden moverse por sus medios, que pueden hacer vida, que pueden ir a los clubs, que pueden, digamos, disfrutar esa oferta de entretenimiento que muchas veces dan o únicamente dan las instituciones, pero también tenemos que dedicar un ratito en este programa a las personas que, bueno, pues por la edad y por enfermedades o por las razones que sea, no tienen, digamos, esa autonomía. Esas personas ahora mismo, que decías más o menos que era el 20% del total de las personas mayores que hablábamos al principio, esas personas que necesitan una atención especial ahora mismo en Canarias, sea vía de instituciones, me refiero a las públicas, sea vía de organizaciones privadas o benéficas, ¿qué respuesta creen que se está dando a estas personas que necesitan algo más, que vaya más allá de la atención sanitaria inmediata cuando tienen un problema grave o las exiguas jubilaciones? O sea, estas personas necesitan una aportación un poco más importante. El que quiera iniciar el debate de los tres. Yo creo que aquí está
No, pero Miguel, usted también va a tener que opinar, ¿eh? No se va a escapar. Pues, bueno, a ver, yo no quiero perder la positividad, pero desde luego hay que denunciar la insuficiencia, ¿verdad? Que es evidente y a todas luces. Bueno, decíamos antes, efectivamente, en torno a un 20% de los mayores están en una situación de dependencia y son mayores que fundamentalmente a partir de los 80 años en adelante, ¿no? Volviendo a lo del perfil, pues distinguiendo entre de 65 a 75, 80 años son independientes, pero a partir de los 80 es cuando ya empiezan a requerir una mayor atención, y yo digo de las administraciones públicas, porque de la familia ya la tienen. Básicamente, y aun con las consideraciones que anteriormente hacía el padre Julián, ¿no? Sobre la familia está recayendo en un elevado porcentaje la atención a los mayores en situación de dependencia. Y muchas veces incluso son personas, mujeres mayores de 65 años que están cuidando a sus padres, suegros, etcétera, de 80 y tantos, 90 años, por la esperanza de vida es mayor, sí. Porque, bueno, esto es así. Y si me permites, no sé, pues para demostrar esto, la insuficiencia de la atención de las administraciones públicas, me gustaría aportar algunos datos, ¿no?, relativos a desde dónde se atiende a la situación de dependencia. Básicamente, desde los servicios sociales, desde los servicios que llamamos los profesionales de proximidad, servicios de atención de ayuda a domicilio, servicios de teleasistencia, los centros residenciales, centros de estancia diurna, ¿no?, que tienen atención sociosanitaria, etcétera, etcétera. Pero todavía a unos niveles que quedan muy lejos de las necesidades que plantean, de las demandas que hay de nuestros mayores. Me explico. Por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio está en torno a un 3,06% para ser exacta, ¿no?, según el informe del INSERSO del 2006. El servicio de teleasistencia todavía es menor aún, 0,97%, es que no llegamos al 1%, ¿no? Los centros residenciales estamos en el 3,21%, solo un poquito más de 3 personas mayores de 65 años de cada 100 en Canarias tienen una plaza residencial. Centro de estancia diurna, el 0,42%, es decir, insuficiente. Porcentajes muy bajos que demuestran que hay mucho trabajo que hacer, ¿no? A todas luces, muchísimo trabajo que hacer. Bueno, yo no quiero tampoco, ¿verdad?, pasar la oportunidad, si me permiten, desde las instituciones públicas, el Cabildo concretamente, Elías, que tiene competencias, como ustedes saben, en el asunto, dentro del plan de atención a personas mayores dependientes del 2001 al 2008, bueno, pues se está en la labor de crear, de construir plazas, en total 3.000 y pico plazas residenciales y 1.100 plazas en centros de estancia diurna. Bueno, pues en ellos se está, ¿verdad? Se ha partido en dos, se están construyendo, ahí están los centros del Portito de Güímar, de Fasnia, etcétera, etcétera, pero desde luego muy lejos de las necesidades reales. Julián, ¿a cuánta distancia estamos? Eso es un aspecto, o sea, que no estamos dando la respuesta, vuelvo con mi palabra clásica, integral, o sea, que si quisiéramos preguntarnos cuántas camas residenciales necesitamos en este momento en Canarias, ¿tienes más o menos un cálculo de camas? Bueno, pues a ver si coincidimos. Ahora mismo, vamos a ver, se hablaba, fíjese, en el plan gerontológico del 92 se hablaba del 3,5 y estamos a 3,21, pues fíjate, es decir, todavía estamos lejos. Calculamos de un par de miles de camas. Pero no estamos en el 92, estamos en el 2007, o sea que faltan... Sí, porque esos tantos por ciento al final son unidades de personas, si me lo permite. O sea, teniendo en cuenta ancianos que ya no pueden estar en su hogar. No pienso en ancianos que pueden estar en la familia, no quiere, sino ancianos que... técnicamente hablando, no pueden estar con su familia ya. Necesitamos un par de miles de camas, miles larguitos. Bien, eso por una parte. Se ha hecho un gran esfuerzo, como ha dicho ella, por parte de instituciones. La Iglesia también ha hecho un gran esfuerzo en este sentido. No es que yo quiera echar el sartén o la sardina a mi sartén. Tenemos 1.000 camas en nuestra provincia, 1.000 camas que atiende la Iglesia a través de sus instituciones. Casi tanto como el Cabildo, sino más. Pero bien, pero acá hay 1.000 camas. No sé si ustedes saben el dato, en toda España la Iglesia Católica tiene 27.000 camas geriátricas. ¿Sabías eso? Frente a 16.000 que tiene el gobierno de España. Ese es un dato muy elocuente. En esto creo que estamos bastante implicados. Pero hay otro aspecto, y es cómo se está atendiendo a nuestra gente institucionalizada.
O sea, ¿qué respuesta se está dando desde la iniciativa privada? Porque la iniciativa privada ha entrado en protagonismo. El IAIS ha concertado camas con entes privados. Las personas que tienen dinero están pagando pues 1.000, 1.500, 2.000 euros en una residencia privada. ¿Cómo se está atendiendo? O sea, ¿qué calidad de asistencia se está dando a estos ancianos que están institucionalizados? Segundo, en las instituciones propias del Estado se está dando una asistencia que puede llevarse la nota del 10. Yo no lo sé. Los contactos que tengo con gente que trabaja en hospitales sociosanitarios me dicen, es que no tenemos todos los recursos que necesitamos. Y soy muy amigo de toda la gente del Cabildo y por supuesto sé el esfuerzo que están haciendo, lo sé, pero faltan recursos humanos, falta personal, no se puede, la ratio de personal está muy baja. Y faltan recursos técnicos, así como nos hemos preocupado afortunadamente de tener hoy en nuestros hospitales pues los mismos equipamientos que tiene ya el Hospital Jerusalén de Nueva York, por poner un caso. En el campo geriátrico no tenemos los mismos recursos, faltan recursos técnicos. Y tercero, la calidad humana de la asistencia, que pesa mucho. Si el recurso técnico es importante, el recurso humano es muy importante. Esta es nuestra gran preocupación desde la dimensión de la Iglesia. Es nuestra primera preocupación. O sea, al anciano acogido en una institución hay que darle una suplencia. Hay que darle la suplencia de su familia natal, de donde él salió. O sea, y la institución tiene que convertirse en familia. O sea, hay que olvidarnos de una institución a secas a pasar a una institución familia. Ese salto a todos los niveles, incluido incluso el nuestro posiblemente, esté por dar. No sé si tú lo ves, la Asunción. Esté por dar. Totalmente, y además, sí, para confirmar un poco lo que decía anteriormente, ¿no? Las plazas ahora mismo residenciales en un 71% son privadas, ¿no? Con una intervención de la Iglesia, hay que reconocerlo, importantísima, y un 29% son públicas. En los centros de estancia diurna, las plazas de centros de estancia diurna están en torno al 40-60%. A favor de lo privado también, o sea que eso... Y efectivamente las propias personas mayores demandan, una de las cosas de las que se quejan y que demandan es la atención desde los servicios sanitarios, sociales, etcétera, etcétera, una atención más humana. El cariño. Por supuesto. Sí, eso... la maternidad, o sea que, perdón que te interrumpa, ¿no? O sea, el anciano llega a una situación psicológica que necesita una madre y un padre. No se me ofenda Miguel con esto. No. Estoy hablando en pura gerontología. No, pero necesitamos. Así. O sea, por eso yo, mi personal, con nosotros trabajan 120 trabajadores entre los 5 centros. Digo, aquí lo primero que hay que hacer, lo primero es ser madres, ustedes mujeres, y ser padres, ustedes hombres. Y luego ser buenos profesionales. Porque si no eres padre y no eres madre, yo dudo que seas un buen profesional. O sea, esta dimensión humana que dice Asunción, eso es fundamental. Yo discrepo un poquito, ¿verdad?, en lo de ser padre o madre. No se trata tanto de ser padre o madre, pero sí desde luego la dimensión humana, o sea, hay que reivindicarla y hay que tenerla muy presente. Un trato mucho más humano, mucho más cálido, eso es fundamental. Miguel, ¿y qué opina, bueno, sus grupos de amigos, la gente de su club, qué opinan respecto a cuando hay personas ya mayores, seguramente amigos o vecinos suyos que han tenido que ser, digamos, ingresados a un tipo de residencias o han tenido que ser acogidos en otras? Porque no se pueden valer por sí mismos. En esos momentos, la sensación que les llega a ustedes, ¿cuál es? De, hombre, pues va a estar mejor atendido, no va a estar mejor atendido. Muchas personas de allí del club también se han ido a Santa Rita y me han dicho que es un buen sitio y se encuentran bien, claro. ¿Y rompen el contacto también con sus amistades, con su familia? Ya, desde que se van, ya después ya no lo vemos más. Ah, pues eso tampoco parece muy... Solamente bueno, ¿no? Hay una persona que cada vez que sale de paseo va por allí a visitarnos. Al fin y al cabo también ustedes han sido esa familia un poquito de la que han hecho siempre cosas juntos, hemos estado, entonces preguntamos por ella. Y yo creo que nosotros a ellos y ellos a nosotros de vez en cuando, para que tengamos más... ¿Organizan a lo mejor ustedes visitas a los centros a ver a algunas personas o algunos compañeros? No, por nuestra cuenta a veces, pero no, así grupos no lo hemos cada uno a hecho. título individual, Sí, que también vale, evidentemente. Sí, para ver cómo se encuentra, pero así grupos no lo hacemos. Si me dejas, Sí, por Miguel,
qué bonito y qué efectivo es un grupo de mayores visitando un centro. Sí, yo tengo la experiencia en el Sausal, la gente mayor de Ravelo, que es un barrio alto de Sausal, ahora baja 3 veces al año. Tienen un corito y bajan, pasan una tarde, conviven con los ancianos. Eso reaviva al anciano. Cuando va al colegio, cuando van los niños, que se pasan ahí también una mañana, que escuchan a los ancianos contar sus historias. Y cuando van los mayores, el anciano revive. Eso bonito. Yo le sugiero al club. Y es bonito, eso es bonito. Organizar una excursión a Santa Rita, al Sausal, a lo que sea. Una merienda. Pues justamente, vamos a tal sitio. O sea, yo le ofrezco mi centro, desde que ustedes quieran. Bueno, para recibirles en grupo. Yo con nota después... Y que pasen una tarde conviviendo con los ancianos, porque es una labor para ustedes gratificante y para nuestros acogidos beneficiosa. Exacto, exacto. Alrededor de las plazas en residencias, sobre todo en el ámbito de lo privado, ha habido siempre o ha habido últimamente algunas voces que reclaman que haya algún tipo de control, porque, si me lo permiten, no todo el mundo puede coger una casa, un chalet en este caso, y montar una residencia de ancianos. ¿Y quién verifica, quién controla que la atención que se le da a esas personas mayores ahí es la adecuada? Esa pregunta se la dejo porque yo no tengo la respuesta. Sí, bueno, la experiencia nuestra es que estamos controlados. Nosotros somos centros de la iglesia. Sí, pero yo me refiero, Julián, a pequeños centros, porque ahí están proliferando pequeños centros que nadie parece controlar. Pequeños centros yo ignoro, desconozco. Sé que a nosotros, no nos faltan visitas de inspecciones, un mes sí, otro no, pero no nos faltan, ¿no? Tanto en lo laboral, como en lo sanitario, como en lo fiscal. 2 veces al año nos visita el fiscal de mayores, habla con los ancianos, ve qué procesos hay que iniciar para la incapacidad del anciano. En fin, el fiscal quiere garantizar que los derechos del anciano están siendo respetados, ¿no? Sanidad va a ver si tenemos todo lo que hay que tener, y laboral va a ver si todos los trabajadores están como tienen que estar. Eso no nos falta. Yo a nivel privado no sé, tú sabrás si... Y la consejería, ahora llamada de bienestar, bienestar social, también sí, tiene una inspección. Sí, la consejería va. Es la consejería. Está perfectamente regulado, o sea, hay normas que regulan pues cómo deben de ser los centros, las condiciones que deben de tener, la atención que se les debe dar a los mayores, etcétera, etcétera. Bueno, y Otra cosa es que funcione con el rigor y la tal que debe de funcionar, y sobre todo tratándose... de residencias privadas o de tal, ¿no? La verdad que de vez en cuando, pues sí saltan los medios de comunicación, el cierre de alguna institución de este tipo que no cumple, en fin, de algún que no es la centro. generalidad, que es la anécdota, pero que sí es cierto que, que se oye, ¿no? Y entonces la gente, pues muchas veces se cuestiona hasta qué punto estoy yo seguro de que esa persona mayor que pertenece a mi familia y yo no puedo atender está en un sitio, digamos, no sé si es catalogado o garantizado, ¿no? Para que su atención sea la correcta. Legalmente, de acuerdo con el decreto del año 2000. Efectivamente. Ese es el decreto que regula. Les comento, nos quedan apenas 3 minutos porque el tiempo de televisión pasa volando, y me gustaría que cada uno de ustedes dedicarles al menos un minutito para que hablaran un poco simplemente en un minuto, lo que quizás se haya podido quedar en el tintero del debate, porque se han quedado incluso muchas preguntas fuera, pero seguramente ustedes también tienen algunas ideas que querían dejar caer en esta mesa y ante los telespectadores, y tenemos estos 3 minutos que... Asunción, que lance el primer minuto. Bueno, pues yo, relacionado con lo que estábamos diciendo, efectivamente una de las... recoger las principales necesidades, demandas, quejas que hacen los mayores desde instituciones y a nivel particular, ¿no? Una de ellas precisamente es la escasa vigilancia o control que existe, pues en algunos centros, en algunas residencias, lo que estábamos diciendo, ¿no? Ahora, de mayores. Pero también, desde luego, a mí, yo no me gustaría irme de esta mesa sin, digamos, denunciar la escasez de los ingresos. Es decir, uno de los principales problemas que tienen los mayores son las escasas pensiones. No olvidemos que hay 42.000 mayores que tienen pensiones no contributivas, en torno a 300 euros al mes, pero es que es más, hay 66.000 mayores en Canarias que ni siquiera llegan, que están dentro de lo que se llama pensiones asistenciales, en torno a las 200 euros al mes, incluso menos. Es decir, que a mí me parece que eso es fundamental, y que es verdad que no es competencia de las autoridades de las administraciones públicas canarias, sino del Estado, ¿no? De la Seguridad Social. Pero yo creo que por ahí se debería nacen algunas soluciones, seguro, ¿no? Fundamental, ¿no?
Lamentablemente tampoco hemos tenido tiempo de hablar de la ley de dependencia y las... La dependencia en sí misma daría para un programa. En sí misma ¿no? da para un programa, efectivamente, pero se está teniendo muchísimos problemas. Yo invitaría, porque me llamó la atención, y disculpa, quiero ir muy rápido, si hace falta me cortas, ¿verdad? Sí. Porque se me quedan muchísimas cosas en el tintero. Hace poco en una radio nacional, decía una señora de Santa Cruz, que vive en el centro de Santa Cruz, que no había manera, que nadie tenía información, que había ido al ayuntamiento, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque tiene una persona con dependencia en casa y que no sabe cómo ser atendida. Ahora mismo hay en torno a 8.000 personas que han presentado solicitud para ser valorados como dependientes, cosa que me extraña muchísimo porque hay muchísimos más, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que bueno, yo en principio un llamamiento a la sociedad, a la familia y a las instituciones para aceptar a los mayores, para reconocerlos, para no incurrir en situaciones de maltrato que se están viviendo, ¿verdad? Y bueno, y valorar lo que es positivo, lo de positivo. Asunción, aquí tengo que dejar tu intervención. Miguel, si querías comentar algo que se haya podido quedar fuera, digamos, del programa, algo que te hubiera gustado decir a las personas como tú, personas mayores y activas, ¿no? No, a mí me gustaría de que los ayuntamientos, los cabildos, las acciones competentes, de vez en cuando pasaran por todos los clubes, mirar las necesidades que nos hacen falta, ver cómo se funciona, ver relacionado con todos los socios, porque allí estamos y sí, que no aparece una autoridad ninguna para decir, miren, más o menos vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Cada 4 años sí aparece alguna, a lo mejor, Eso ¿no? sí, eso cada 4 años hacen unos mítines y después, si te veo no me acuerdo. Y me gustaría de que de vez en cuando se pasaran y miraran a ver las necesidades que tiene el club, porque muchas personas tienen necesidades, vamos al cabildo o vamos al ayuntamiento a pedir, ya iremos. Y yo quisiera que esto fuera más a menudo y resolver los problemas. Muy bien. Y Julián, cerramos, queda un minuto escaso. Un minuto escaso y yo solamente 2 mensajes. Un mensaje a toda la ciudadanía, a toda la sociedad. Los mayores cuentan para todos. Todos tenemos que implicarnos en facilitarles una vida cada vez más plena y aprovecharnos de su sabiduría. Y un segundo mensaje a las instituciones. Y ya también desde nuestra posición. Somos una iniciativa sin ánimo de lucro, necesitamos las iniciativas sin ánimo de lucro, más apoyo institucional. Nos tienen un poquito orillados, teniendo en cuenta la escasez de recursos económicos que antes dijo mi compañera, que son los que son, nosotros no podemos seguir adelante. Se nos está haciendo cada vez más imposible dar una alta calidad, como queremos dar, a nuestros acogidos, sin un apoyo económico más fuerte de nuestras instituciones públicas. Ahora se mantiene con recursos privados y algunos apoyos públicos. Nos mantenemos con un apoyo público que te digo cuánto es, en total 100.000 euros al año, nos da entre el Gobierno de Canarias y Cabildo Insular para un presupuesto de 1.200.000 euros que cuestan los 200 ancianos, lo que aportan los ancianos, que es el 80%, el 75% de sus pensiones mayoritariamente no contributivas, y gente, colectivos de gente sensibles a este problema que nos apoyan con sus donaciones. Pues muy bien, hasta aquí ha llegado nuestro programa. La verdad es que ha sido un placer compartir la mesa con nuestros 3 invitados y hemos tratado un tema que, aunque no siempre está en la agenda de los medios de comunicación, creo que, o creemos al menos aquí, que tiene su interés. Por nuestra parte nada más, desearles buenas noches, que tengan una feliz semana y que nos vemos la próxima semana aquí en Punto de Encuentro. Muchas gracias.